hablar ahora de la cautividad de Aviñón y el cisma de Occidente. Bueno, pues como hemos dicho en otras ocasiones, aunque la Iglesia es de institución divina, está formada por hombres, y nuestro Señor prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Lo que pasa es que no dijo que ni Pedro ni los sucesores serían perfectos o impecables. De manera que, pues ya desde el principio de la Iglesia vimos que el mismo Pedro tuvo sus fallos. Bueno, pues con esta introducción hay que decir que en vísperas de iniciarse un nuevo siglo, entramos al siglo XIV, surgió un conflicto a causa de un enfrentamiento entre el Papa y Francia. ¿Sí? Aquella región, aquel país que había apoyado firmemente al papado desde la época de Carlomagno. Entonces era rey Felipe IV, que estuvo ahí desde el 1285 al 1314, conocido como Felipe el Hermoso. Bueno, pues resulta que necesitaba urgentemente llenar las arcas del tesoro, y lo que se le ocurrió fue gravar con impuestos al clero, unos impuestos brutales. El clero, naturalmente, pues se indispuso. Apelaron al Papa, que era Bonifacio VIII, un hombre enérgico, muy tenaz, que no se iba a dejar, rudo en ocasiones. Había, pues eso, copiado un poco, digamos, el modo de ser de Inocencio III. En fin, el caso es que ante las lamentaciones del clero francés, el Papa escribe una bula y amenaza a Felipe IV con la excomunión si no da marcha atrás a aquellos impuestos. La respuesta del monarca fue embargar todo el oro y toda la plata. Bueno, a pesar de esto, claro, ya se ve el enfrentamiento, ahí viene el enfrentamiento, ¿no? A pesar de esto se llegó a un compromiso. En el año 1300, año jubilar, ¿no? Un año cerrado, un evento especial, el Papa canonizó a Luis IX, que era precisamente abuelo del rey de Francia en ese momento, de Felipe. Claro, no se parecían nada el uno y el otro, aquel era santo, este no precisamente. Bueno, pues Felipe se, digamos, avino a lo que el Papa decía más o menos. Lo que pasa es que no tardó en romper su compromiso. Lo primero que hizo fue falsificar la bula papal y Bonifacio pues respondió escribiendo otra bula papal. En ella establecía los derechos de la Iglesia con muchísima energía. El rey lanzó sobre el Papa terribles acusaciones, que Bonifacio era un hereje, que había comprado el cargo, que había matado a su predecesor, que, bueno, tenía un demonio en su alcoba, en fin, cosas que ni los mismos acusadores podían creerse. Lo que pasa es que cuando hay noticias falsas, más de uno les da crédito. De modo que la gente empezó a pedir que el Papa fuera depuesto, que se procediera a una nueva elección. Bueno, las acusaciones, como decía, eran ridículas. Lo que pasa es que procedían de una persona muy poderosa, el rey de Francia. Además, había sido ayudado por algunos cardenales italianos. El Papa ya anteriormente había tenido alguna fricción con unos cardenales Colonna, se apellidaban, y estos cardenales pues huyeron a Francia, de manera que le echaron una mano a Felipe IV para contribuir con las acusaciones del Papa. Bueno, el Papa convocó un consistorio, una reunión de cardenales en Anagni, una ciudad de Italia, y ahí declaró bajo juramento que todas las acusaciones eran falsas. Se quería quitar de encima aquel bulo que corría. Se dispuso a excomulgar a Felipe, pero el día anterior a la ceremonia de excomunión, un ministro del rey de Francia, Guillermo de Nogaret, ayudado también por uno de los Colonna, bueno, pues resulta que se aparecieron en Anagni
y capturaron al Papa. Esto fue el 7 de septiembre de 1303. Lo sometieron, le dieron un trato bastante indigno y trataron por todos los medios de hacerlo abdicar. Lo que pasa es que el Papa se negó, tenía un carácter, pues eso, fuerte. Se negó y ante sus negativas, pues los raptores empezaron a debatir qué hacer con él. Matarlo, llevárselo secuestrado a Francia. Estaban discutiendo esto cuando empezaron a sonar las campanas en Anagni, un poco pues por la alarma, ¿verdad?, del Papa. Los ciudadanos se movilizaron para ayudar al Papa. Los que lo habían raptado huyeron inmediatamente. Bonifacio regresó a Roma, pero no pudo soportar esa dolorosa impresión y pocas semanas más tarde murió. Esto fue el 11 de octubre del 1303. Con su muerte, el poder temporal de los papas empezó a debilitarse. Bien, entro a otro tema que parecería que no tiene que ver con esto, pero está íntimamente relacionado. Es el drama que sufrieron los caballeros templarios. Ya hemos hablado de ellos, cómo se juntaron una serie de órdenes durante las cruzadas. Bueno, pues el sucesor de Bonifacio, del Papa Bonifacio VIII, Benedicto XI, pues excomulgó a Colonna y a Guillermo de Nogaret, a los que habían secuestrado al Papa, y trató de apaciguar las cosas, trató de conciliar las cosas. A Felipe IV no lo excomulgó, quería que las cosas se arreglaran, lo que pasa es que un año después murió. Bueno, la iglesia se encuentra sin papa, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses sin papa. Los cardenales no podían ponerse de acuerdo. De manera que, a instancias de un miembro de la familia Orsini, italiana, eligieron al arzobispo de Bordeaux o Burdeos, ¿no? Bueno, pues tomó el nombre de Clemente V y ante la sorpresa de todo el mundo se hizo coronar papa en Lyon, en Francia, en presencia de Felipe IV. Claro, ya se ve que Felipe IV lo iba a manejar. No era un hombre duro, era bondadoso, era débil de carácter y el rey de Francia pues ejerció una influencia muy fuerte sobre el Papa. Lo convencía de cualquier cosa, en fin, pues al final se quedó en Francia. Quiso volver a Roma, volvió a Roma. Lo que pasa es que en Roma pues era una lata de gusanos, podríamos decir, o sea, había muchas rencillas, muchas peleas, estaba dominada por familias nobles, poderosas, y la verdad es que vio que no se podía instalar ahí, sobre todo que tenía carácter débil, de manera que regresó a Francia y se instaló en Aviñón. Aviñón, a partir de este momento, se convierte en la residencia de los papas durante 70 años. Bueno, Felipe IV también consiguió del Papa, de Clemente V, que nombrara cardenales a puros franceses. Claro, más adelante ellos se opondrían a que el Papa regresara a Roma y de ese modo lo podía seguir controlando. Una de las peticiones que le hizo el rey al Papa fue procesar a los caballeros templarios. Estos hombres habían sido acusados de crímenes muy semejantes a los que le habían atribuido a Bonifacio VIII, más la inmoralidad, más la usura, más la brujería, de manera que, bueno, pues en el fondo el rey quería apoderarse de sus numerosas posesiones y riquezas, de las de la orden. Bien, al final el Papa cede y acaba disolviendo la orden de los templarios. Si bien es cierto que algunos eran hombres arrogantes, que efectivamente habían cometido crímenes, pues no era para disolver la orden. Lo que pasa es que Felipe no se iba a detener.
el Papa, para evitar lo peor, enfrentamientos, pues disuelve la orden, ya decía. Y vienen una serie de juicios subsiguientes a los distintos caballeros templarios y algunos se les ejecuta por órdenes de Felipe IV. Bueno, mientras tanto, el sentimiento en Italia crece en contra de Francia. Hay un sentimiento antifrancés, porque se llevaron al Papa, porque ya no está el Papa por aquí, ¿verdad? Los papas en Aviñón, unas veces voluntariamente, unas veces forzados, habían perdido todo su prestigio, actuaron como marionetas, se podría decir, del rey de Francia. Bien, pues Italia se viene para abajo, Francia va creciendo. No puedo detenerme del todo en los papas de este periodo. Menciono los nombres: Clemente V, de 1305 a 1314, Juan XXII, de 1316 a 1334, Benedicto XII, de 1334 a 1342, Clemente VI, del 42 al 52, Urbano V, del 62 al 70, Gregorio XI, del 70 al 78, y en Gregorio, y se da el caso de que Gregorio regresa a Roma y ahí muere. Decía que no me podía detener en detalle, solamente un punto que menciono. Urbano V, ya decía que estuvo del 62 al 70, complace los deseos del emperador Carlos IV. El emperador Carlos IV quería que el Papa se viera libre de la influencia francesa y le pide que regrese a Roma. A su vez, Santa Brígida, una princesa sueca, le pedía, de manera que regresó a Roma. Lo que pasa es que no pudo soportar las disputas de los nobles romanos y decidió regresar. Santa Brígida se le presentó y le advirtió que si se iba, moriría. Bueno, volvió a Aviñón, donde en efecto murió al poco tiempo de llegar. Bien, pues esa es la situación de la Iglesia en ese momento. Se tiene que solucionar. ¿Cómo se va a solucionar? Bueno, pues una muchachita de pueblo, Catalina Benincasa, nace en el 1347, era la hija de un tintorero. Cuando tenía 6 años, parece ser que se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, a los 7 años, ella hizo votos de vivir solo para Él. A sus padres no les gustó la idea, quisieron casarla, porque entonces era la costumbre. Dijeron, vamos a ver, tú te casas. Y ella dijo, pues no me caso, que sí, que no, que sí, que no. Se rapa la niña, ¿no? Para, pues eso, descorazonar a los posibles candidatos. Su madre, enfurecida, la encierra en la casa, le pone a hacer los trabajos más duros. Ella, de mil amores, realiza aquellos trabajos, es feliz haciendo aquello, y más adelante decide ingresar en la Orden Tercera de los Dominicos. Bien, pronto se empezó a creer en la fama de santidad de esta niña. Se le empezó a considerar santa. Los sacerdotes, obispos, ¿verdad? Hubo una peste en Siena, ella es de ahí, Santa Catalina de Siena precisamente, y ella organiza pues una serie de equipos, de brigadas con amigos para ir en ayuda de los contagiados. Se dan algunas curaciones espontáneas y aquello le dio fama de hacer milagros. Bueno, concluida la peste, empezó a escribir una serie de cartas a gobernantes de Italia, de otros países, exhortándolos, en términos imperiosos, a acabar sus disputas y sus divisiones. Eran cristianos, no podían seguir así. A los obispos y a los cardenales, incluidos los legados del Papa, les pedía con energía en nombre de Cristo que reformaran su propia vida y que emprendieran la reforma del clero. El papado en Aviñón no fue tal vez de lo más ejemplar, ya decíamos que estaban manejados por Felipe IV,
pues todo eran abusos por todos lados. La República de Florencia, ferozmente antifrancesa, quiso imitar lo que hizo Felipe IV, es decir, gravar al clero con unos impuestos desproporcionados. Y claro, pues hubo actos de violencia por aquí y por allá. Actos de violencia que quedaron impunes. Bien, la señoría, que era el senado de la ciudad, se alió con Milán, con Bolonia y otras ciudades, lo que formó la Liga Toscana, y se enfrentaron al Papa y a sus legados, que eran franceses. Entonces, muy bien, es el Papa, pero es un sentimiento antifrancés, y el Papa es francés, de manera que los italianos se están peleando con los franceses. Bien, Gregorio XI invita a los jefes de la Liga, son 59 jefes, a parlamentar. Vamos a ver, señores, vamos a no pelearnos, yo soy el Papa, dejen a los franceses por otro lado, vamos a arreglar las cosas. Bueno, pues solo acudieron 3 de las cabezas de la Liga a parlamentar con el Papa, y el Papa pues puso a Florencia en estado de entredicho. ¿Qué quiere decir en entredicho? Bueno, pues es una de las penas que se establecen en el derecho canónico, de manera que se aísla la ciudad, las demás ciudades no podían mantener relación con ellos, so pena de excomunión. Y suponía también la supresión del culto público. O sea, señores, aquí no se puede celebrar. Los florentinos temen las consecuencias, deciden pedir ayuda a Catalina, a Santa Catalina de Siena, que se desplaza a Aviñón e intercede en favor de los florentinos. Logra calmar al Papa, y luego, pues pasando del miedo a la insolencia, envían los florentinos una embajada que desautoriza a Catalina, ¿verdad?, y destruye todo lo que había construido en esa labor de conciliación. Bueno, pues Catalina se dedica una vez más con renovados bríos a calmar los ánimos de un lado y del otro, y finalmente convence al Papa de que regrese a Roma. Su principal argumento era que el sucesor de San Pedro era obispo de Roma y él tenía que residir en su diócesis. Bueno, pues fue una tarea incansable. Suplicó, amonestó, animó, incluso amenazó a Gregorio XI, ¿verdad?, y a la postre logró su propósito. Finalmente el Papa regresa. Regresa con un clamoroso recibimiento, la ciudad lo esperaba con ansias. Lo que pasa es que las facciones y la indisciplina propia del lugar pues hicieron fracasar los intentos de Catalina. Gregorio XI, amargado, empezó a vacilar, quería regresarse. Catalina corrió en su apoyo, restableció la paz con Florencia y acabar con la Liga. Bueno, pues Gregorio murió poco antes de que se firmara la paz, pero su sucesor lo hizo. ¿Qué pasa después de esto? El sucesor de Gregorio XI, arzobispo de Bari, toma el nombre de Urbano VI. Su elección fue válida. En Italia, los cardenales ven qué tipo de hombre es Urbano VI y dicen, no, espérate, nos equivocamos, porque la mayoría de los cardenales eran franceses, ¿no? Nos equivocamos, no, este cuate es muy duro, pues resulta que no nos conviene, se ponen de acuerdo y dicen, no, es que esa elección fue nula, y cancelan la autoridad del Papa, o deciden que fue nula la elección. Lo que pasa es que había sido válida, ¿no? Bueno, dicen que se efectuó bajo coacción, que no era válida. Entonces se reúnen y eligen a otro papa. Este recibe el nombre de Clemente VII, de manera que tenemos al Papa Urbano VI y al Papa Clemente VII, ¿no?, vivitos y coleando, los dos queriendo mandar en la Iglesia. Una situación muy distinta de la que tenemos ahora, por ejemplo, porque Benedicto XVI pues dimitió, ¿no? Bueno, la mayoría de los italianos odiaban a Clemente VII, obviamente, ¿no?
Era un cardenal de Ginebra a propósito. Bueno, tenía dos cosas a su favor, decisivas para los franceses. Era pariente del rey de Francia y estaba dispuesto a residir en Aviñón. Bueno, pues resulta que tenemos un papa en Aviñón y otro papa en Roma. Y esto es a lo que se le denomina el cisma de Occidente. O sea, se rompe, ¿no? Pues la lealtad al papa entre franceses e italianos, o seguidores del papa de Aviñón y seguidores del papa romano. Nos podemos imaginar las consecuencias, fueron terribles. Catalina corrió de nuevo a Roma para ponerse a disposición de Urbano VI, batalló en su favor de manera sobrehumana, murió sintiendo el peso de la Iglesia sobre sus delicados hombros en 1380. No vio el fin del lamentable cisma, que duraría todavía 37 años, pero su sacrificio dio fruto. A la vuelta de esos 37 años regresa el Papa a Roma y de ahí en adelante no se retira de su diócesis. Bueno, pues aquí lo dejo, ya seguiremos en otra ocasión. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.